Muchas gracias, Juan Carlos, por tus lisonjeras palabras, pero como siempre te suelo decir, el cariño te ciega y tampoco hay para tanto. Bueno, vamos a entrar en materia. Como decía Juan Carlos, bueno, esta historia empieza un 29 de febrero, sábado, un inolvidable sábado 29 de febrero, porque fue la fecha en la que ingresó el paciente que a la postre, 2 o 3 días después, resultó el primer positivo para COVID en nuestro servicio. Fue nuestro primer paciente de lo que luego vendría de pandemia. Y bueno, ¿dónde estabas entonces? ¿Dónde estábamos entonces? Cuando tanto se nos necesitaba, como decía la canción. Pues la verdad es que estábamos, como dice un amigo mío, pues enredando. Estábamos un poco a otra cosa. Hacía poco que nos habían dado todavía el premio a la mejor comunicación en el Congreso Vasco Navarro de Patología Respiratoria por este trabajo que presentó Irantzu Elorza, a quien veis ahí, en el que investigamos cuál era el valor diagnóstico del cociente interventricular en el angioTAC a la hora de intuir o de demostrar la presencia de verdadera disfunción ventricular derecha ecocardiográfica. Y habíamos empezado también a cerrar ya los abstracts de las comunicaciones que teníamos que mandar para el Congreso de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, que se celebraría unos cuantos meses después, y al que mandamos, por ejemplo, este trabajo que lideró la doctora Fernández de Roitegui sobre una pregunta muy habitual en clínica entre nosotros. La duda que tenemos de si a un paciente que ha desarrollado un episodio de tromboembolismo pulmonar mientras recibía profilaxis hay que hacerle un tratamiento con la misma duración o convendría prolongar la duración de ese tratamiento anticoagulante. Lo miramos en un número de pacientes muy elevados del registro de como veis ahí, y vimos que por nuestra parte no había ninguna tendencia a recurrir más después del tratamiento de 3 meses, recurrir más, con lo cual nuestro mensaje en este estudio era que no parecía que había ninguna razón de peso para prolongar esa anticoagulación en esos casos tan concretos. Este otro trabajo que lideró y también presentó en su correspondiente congreso de la SEPAL Miguel Ángel Sánchez de Toro, otro de nuestros residentes, sobre la prevalencia y factores de riesgo para la persistencia de defectos gamagráficos relevantes de perfusión tras un episodio de TEP. Seguíamos incluyendo pacientes en los ensayos clínicos en los que estábamos implicados, como este que al final terminó publicándose, como veis, en la revista europea Respiratory Journal en agosto de este año, o este otro que nos costó mucho más, en el que yo tengo bastante más afinidad emocional con él, quizá por todo lo que nos costó y que se ha publicado en JAMA todavía el mes pasado, en el que nos propusimos aclarar cuál era la verdadera prevalencia de tromboembolismo pulmonar oculto en aquellos pacientes que ingresaban por lo que aparentemente era una exacerbación inespecífica de POC. Habíamos comenzado ya las revisiones bibliográficas y las reuniones y las conferencias telefónicas online para el documento de consenso multidisciplinar que terminó apareciendo esta última primavera y en la que, liderados por nuestra sociedad, la Sociedad Española de Respiratorio, pues participaban también los especialistas designados por las sociedades españolas de cardiología, medicina interna, hematología, urgencias, radiología, en fin, un verdadero multidisciplinar que nos dio mucho trabajo, pero también mucha satisfacción. No os voy a negar que con el rabillo del ojo estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en Extremo Oriente, aquel brote de un nuevo parecido más, un nuevo coronavirus, en el que, bueno, pues ya nos llamaba la atención de que una proporción muy importante de los pacientes que presentaban esa infección tenían patología respiratoria fundamental y un porcentaje nada despreciable de ellos acababan con formas muy severas de insuficiencia respiratoria, evolucionando a distrés. Publicación de un Lancet de finales de enero. Para finales de febrero ya pareció claro que aquel brote era un brote bastante mayor de lo que hasta entonces habíamos visto con otros coronavirus, pero pues la verdad es que como el perfil clínico era muy parecido y aunque a pesar de la proporción de pacientes que evolucionaban a formas graves de insuficiencia respiratoria era nada despreciable, pues no parecía que hubiera razones para pensar que aquello pudiera tener una expansión explosiva y fuera de las fronteras de Asia, cosa que para aquel 29 de febrero ya estaba claro que había saltado a Europa, acordados de lo que pasaba en Italia. Y en estas estábamos, pues cuando nos pilló la ola, por estar
como decía mi madre, con la cabeza a pájaros. Nos pilló la ola y como todos recordáis, durante la primera semana, la primera quincena de marzo, el número de pacientes que se atendieron con infección SARS-CoV-2 en el servicio de urgencias creció, el nuestro y en otros, creció de una manera absolutamente exponencial y explosiva, colapsando completamente el hospital. Eran momentos en el que el desconocimiento de la enfermedad nos llevaba a sospechar de todo y de todos, como por ejemplo del papel protagonista que la vía de la angiotensina tenía en la, digamos, en la incidencia y sobre todo en la especial tendencia a la mala evolución que tenían los pacientes que venían tomando tratamiento con IECAS, aunque del aluvión de publicaciones que empezaron a aparecer por entonces había algunos que nos lanzaban un rayo, al menos un rayo de esperanza, como este de los antirretrovirales, que parecía que iban a tener un muy buen futuro, o este de Remdesivir, o lo que fue apareciendo sobre la experiencia que se iba acumulando con hidroxicloroquina, con o sin acitromicina. Todos trabajos metodológicamente muy precarios, pero que, dada la necesidad de información que teníamos en aquel momento, pues bebíamos con absoluta fruición, como dice el otro, ¿no? Bueno, y mientras había mucha gente que se devanaba los sesos intentando diseñar dispositivos que nos permitieran manejar de alguna manera mínimamente razonable las severísimas insuficiencias respiratorias que estábamos viendo en el brote y que no todas podían ir a UCI, pues la verdad es que nuestros pacientes evolucionaban de una manera bastante descorazonadora. En la primera quincena de marzo nosotros atendimos en el servicio, como veis, hay 99 pacientes, de los que, bueno, el 14% fallecieron. Un total de 17.2% vemos aquí pacientes tuvieron que bajar a UBI, y de ellos casi todos para intubación orotraqueal. Pero es que mientras tanto, mientras veíamos nosotros esto en planta, urgencia seguía más y más y más colapsada. Entre otras cosas porque ni siquiera teníamos una herramienta que nos permitiera discernir a aquellos pacientes que iban a evolucionar mal o bien y que se pudieran tomar decisiones en urgencias de no ingreso con un respaldo de evidencia que nos lo permitiera, ¿no? Y nos pusimos a ello. Intentamos encontrar algún arma, alguna herramienta que nos permitiera hacer esta criba. Y en este trabajo que hicimos junto con los compañeros de urgencias, como veis ahí, que nuestro servicio lideró Xavi, pues vimos, en un total de, yo creo que alrededor de 300 pacientes, vimos que la LDH en un punto de corte de 250 proporcionaba un valor predictivo negativo elevado, del punto de, como veis ahí, más del 98% en esta serie. Un valor predictivo muy negativo muy elevado a los pacientes con COVID para permitir tomar esa decisión en urgencias y de que no ingresaran con garantía. Bien, por aquel entonces empezaron a llegarnos las primeras publicaciones metodológicamente rigurosas, claro, procedentes todos del área de Wuhan, todos de grupos de trabajo chinos, pero ya en ventanas, en revistas de auténtico impacto. Y la verdad es que como esta de New England, que como veis del 18 de marzo, pues fue un auténtico jarro de agua fría. Aunque, en opinión de algunos expertos que ya nos venían diciendo que aquello parecía que no, este trabajo no hizo más que confirmar sus augurios. Y pocas semanas después Lancet no se queda atrás y nos saca esto también, dejándonos también pues otro sopapo. Tampoco la hidroxicloroquina con o sin macrólido nos iba a sacar las castañas del fuego. Había que agarrarse pues de cualquier manera a las terapéuticas o los tratamientos de sostén, al menos mientras tanto. Y aquí sí que podemos decir que afortunadamente los aparatos de alto flujo que nos fueron llegando nos permitieron enfrentarnos al brote de insuficiencias respiratorias tan severas de manera más fiable y más eficaz. Como veis ahí, en la segunda quincena de marzo nosotros atendimos en el servicio 102 pacientes y pudimos hacer en aquel entonces un estudio comparativo de la primera versus la segunda quincena y ya vimos que evidentemente el número de pacientes que pudimos tratar en planta con aparataje de apoyo ventilatorio pues se disparó lógicamente, hasta 1 de cada 3 lo necesitaba y lo más importante y satisfactorio es que empezamos a ver que los pacientes que precisaban UCI disminuyeron drásticamente, los que precisaron intubación orotraqueal, lo mismo, y esto ya con significación estadística, y parecía que incluso la mortalidad disminuía con la utilización de estas herramientas terapéuticas en las que tanta fe habíamos puesto nosotros desde el principio. Y fue por entonces más o menos cuando se empezó a extender entre todos nosotros la idea de que en los pulmones de estos pacientes parece que había algo más que la lesión inflamatoria producida por el propio virus o por la propia respuesta inmunológica del paciente, algo más que lesión inflamatoria. Hacía ya un par de semanas que Lancet nos había sacado este trabajo de un grupo chino en el que nos llamaba la atención diciéndonos que, señores, la variable que más se asocia con la mortalidad
por encima incluso de la afectación parenquimatosa bilateral, es el dímero D. Y en concreto, con un punto de corte más del doble del valor normal, parecía que la mortalidad se cuadruplicaba. Sospecha de coagulopatía COVID de la que tanto se ha hablado después. Y esto no hizo nada más que reforzarse con la aparición inmediata, al poco tiempo, de unas cuantas publicaciones, todas con rigor metodológico bastante discutible, pero que parecía que confirmaban que los tratamientos con heparina favorecían una buena evolución. La idea tuvo muchísimo impacto, sobre todo porque detrás de estos primeros trabajos vinieron algunos de otros grupos potentísimos a nivel mundial, como este del doctor Fuster, en el que también vieron que sus pacientes, la utilización de heparinas en sus pacientes, heparina de juegos molecular en la mayoría de los casos, la utilización de heparina en sus pacientes se asociaba con una claramente mejor evolución. Bueno, ¿y esto a qué se podía deber? ¿Qué es lo que estaba pasando por ahí abajo? Pues poco tiempo después empezaron a aparecer publicaciones, también las primeras, lógicamente, procedentes de China y también las primeras, lógicamente, con limitaciones metodológicas importantes en las que empezó a describirse que la enfermedad tromboembólica venosa era muy prevalente en estos pacientes. Este primer trabajo ya nos decía que en pacientes que eran de UCI, sí, el 25% de los pacientes tenían enfermedad tromboembólica venosa, aunque el elevadísimo impacto que tuvo este trabajo, del que yo creo que a finales de marzo hablábamos todos en nuestros foros, en nuestras charlas y en nuestros WhatsApps, enseguida una atenta lectura del trabajo ponía en evidencia lo que algunos expertos ya nos dijeron desde el principio: señor, ojo, no echemos las campanas al vuelo, que igual tampoco es para tanto, porque esa incidencia de ese 25% es porque estos pacientes no recibían ningún tipo de profilaxis antitrombólica. Bueno, parecía que aquello podía uno tranquilizarse un poco, pero es que poco tiempo después, yo creo que ni una semana después, aparece este primer trabajo del grupo holandés, el grupo de Frederick Klopp, un grupo muy prestigioso en el mundo del tromboembolismo pulmonar, que nos cuentan que en la UBI que ellos trabajaban y trataban pacientes, la incidencia de tromboembolismo venoso era llamativamente alta, y en su caso con los pacientes con la adecuada profilaxis, lo cual les llevó desde el principio a decir si no habría que si no habría que implementar en estos pacientes unos protocolos de profilaxis extra, por encima de lo que hasta entonces estábamos haciendo. Algo muy parecido a lo que poco tiempo después nos comentaban un grupo multicéntrico de también intensivistas, estos franceses, en los que nos llamaban la atención que, señores, en su ámbito, también con un número de pacientes cortito, como veis en estas primeras publicaciones, y a pesar de anticoagulación, la incidencia de complicaciones tromboembólicas era muy elevada y que, por lo tanto, había que ir pensando ya en utilizar protocolos de profilaxis más elevados. Bueno, la cosa no hizo más que aumentar en cuanto empezaron a aparecer, que tardó bastante, si lo recordáis todos, empezaron a aparecer estudios necrópsicos, y en esos estudios necrópsicos se vio que, por lo menos en las formas más severas de la enfermedad, que eran las que llegaban a necropsia, lógicamente, la constatación de fenómenos trombóticos obstructivos arteriales periféricos fundamentalmente era muy frecuente. Y más, ¿para qué quieres si encima empiezan a aparecer otras publicaciones como esta de unos forenses franceses que nos dicen que, señores, entre las autopsias de los pacientes que mueren sin causa aparente se ha disparado el origen tromboembólico desde que tenemos pandemia COVID? O sea que parece que, señores, aquí hay mucho tromboembolismo pulmonar oculto. Es decir, bueno, pues la cosa, lógicamente, hecho a abogar, y entre tuit y tuit, y a pesar de que los racionalistas acérrimos seguíamos intentando atarnos a las fuentes científicas de prestigio, pues la inundación de tweets acaba con la paciencia y con la resistencia de cualquiera, y lógicamente, como decía todavía la semana pasada en el foro de Enfermedad Tromboembólica, mi amigo David Jiménez, pues 3 días de tweets y al cuarto todos estaban poniendo profilaxis elevado, y más cuando nos vamos de la lengua. Y los periodistas dicen, oye, los sanitarios advierten que nos viene esto, ¿eh? O sea, que ya íbamos nosotros por ahí contando lo que algunos pensaban, lo que nos venía. Bueno, trombopánico, la onda de trombopánico, esto fue absolutamente incontrolable.
Y más cuando seguían apareciendo publicaciones, como siempre, con muy pocos pacientes, metodológicamente discutibles, pero que parecía que respaldaban algo que parecía tan plausible, que si había esta coagulopatía de base y había esa incidencia de complicaciones tromboembólicas, pues la utilización de regímenes de profilaxis más elevado se asociaba con una aparente reducción de esta incidencia. Bueno, no era lo que nosotros estábamos viendo y comentado con la UBI de nuestro hospital, pues tampoco ellos estaban viendo eso que se leía en la literatura. A mediados de abril nosotros ya habíamos visto 599 pacientes, nos sentamos, lo revisamos y vimos que, pues que durante el proceso, en nuestros 599 pacientes, solo el 3,67% habían sido diagnosticados de enfermedad tromboembólica, ¿no? O sea, incluyendo trombosis venosa profunda de vías de acceso, ¿no? Como veis aquí, los fallecimientos seguían siendo muy parecidos a los de la primera quincena y la segunda quincena de marzo, cuando teníamos 200 pacientes, con 599 se mantenía eso, y nosotros pues pensábamos y no nos callamos. Pues si era lo que estábamos viendo, pues con la ayuda de, como veis ahí, los compañeros de medicina interna y de UBI, y arreglamos un poquito ese estudio del que os he hablado y lo presentamos en el primer Congreso Nacional de COVID con la conclusión que veis ahí, la incidencia de eventos tromboembólicos venosos sintomáticos durante la fase aguda de la COVID en nuestro medio, 3,70%, con ese intervalo de confianza de 2 a 5, que tampoco es un intervalo de confianza para perder la confianza, ¿verdad? Está siendo claramente inferior a la descrita. Aunque eso sí, la incidencia era significativamente mayor en los pacientes que precisaban UCI. Esto es lo que casi todo el mundo describía, 4 veces mayor a los pacientes con UCI. Bien. Pero bueno, en rigor, no diagnosticar no quiere decir que no lo haya. A lo mejor es que lo había y no nos enteramos. Bueno, había que pensar algo parecido cuando la semana después, yo creo que nosotros describíamos eso, aparece esto y es Circulation, o sea, es una revista de altísimo prestigio con unos revisores que te tumban cualquier duda. Señores, en esta publicación también de un grupo chino, el 46% de los pacientes tenían enfermedad tromboembólica venosa, TVP, claro, buscada como screening, ¿no? Los autores nos concluyen diciendo, señores, que lo vean ustedes no quiere decir que no la haya. Si buscan, hay. O sea, esta enfermedad provoca trombosis venosa profunda, muchas veces asintomática, pero la provoca. Pues entonces, claro, que nosotros no hubiéramos visto no quiere decir que que realmente los pacientes lo hubieran tenido, pero como siempre decimos en enfermedad tromboembólica venosa, si el paciente tiene enfermedad tromboembólica venosa y no la diagnostica, la recurrencia es la regla y aparece, tarde o temprano termina apareciendo. Entonces parecía lógico no, obligatorio, que tuviéramos que revisar qué es lo que estaba pasando con nuestros pacientes, esos que no tenían enfermedad tromboembólica venosa, y los estábamos dando de alta, porque os recuerdo que hasta que se empezó con el nuevo protocolo, a partir del 1 de abril, nosotros dábamos de alta a los pacientes sin profilaxis hepática. Entonces hicimos una revisión de todos los evolutivos nuestros, de nuestras revisiones, de las revisiones en consulta externa de medicina interna de la UCI y de los médicos de cabecera, que hay que reconocer que tienen unos seguimientos pero maravillosos de sus pacientes. ¿Y qué es lo que vimos? O sea, de los pacientes que se habían ido de alta hasta el 31 de marzo, solamente un 3% de los que teóricamente podían recibir profilaxis, porque claro, había algunos que se iban de alta con tratamiento anticoagulante porque previamente lo necesitaban o porque se les había diagnosticado la enfermedad tromboembólica. Pero los que no precisaban tratamiento, o sea, anticoagulación terapéutica y que hipotéticamente eran susceptibles de profilaxis, menos del 3% se fueron con profilaxis. ¿Y qué es lo que vimos en el seguimiento? Pues un seguimiento a 100 días no vimos ningún caso de enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, esto nos reforzaba en lo que veníamos diciendo nosotros atrás, que parecía que no la había, aunque la hubiera oculta. Bueno, y no éramos solo nosotros, porque afortunadamente un par de semanas o 3 después apareció esta publicación de esta prestigiosa revista, es Blood, y este es un prestigioso grupo investigador británico en el que, nada, con 270 pacientes como nosotros, con 1.877 pacientes dados de alta, señores, ¿qué vieron? Pues 3,1 por 1000, no por 100. 3,1 por 1000 de los pacientes a 42 días de seguimiento medio tenían enfermedad tromboembólica venosa. Y eso es que además, comparado con los seguimientos de otros pacientes y cohortes históricas con otras altas no de COVID, pues no había una diferencia estadísticamente significativa. O sea que la incidencia de complicaciones tromboembólicas post-alta en los pacientes COVID parecía que no era realmente de preocupar y que, por lo tanto, la ratio beneficio-riesgo de la implementación de profilaxis posalta, pues había que ponerla muy en discusión, porque ya había muchos sitios donde se estaba recomendando y la evidencia era esta.
Bueno, pero a lo mejor es que no es lo mismo hablar de tromboembolismo pulmonar de paciente en planta del paciente en UBI. Lógicamente, la enfermedad es mucho más severa, la tormenta inflamatoria es mucho más severa, coagulopatía, ya estábamos viendo nosotros y se siguió viendo en todas las publicaciones que legión de ellas fueron apareciendo a lo largo de todo el verano del 2020, verano y otoño del 2020, y que llamaban lógicamente a la necesidad de hacer una revisión sistemática y un metaanálisis que, como no, como otras muchas veces la hizo nuestro amigo David Jiménez, y terminó publicándose, yo creo que es de este verano, probablemente de julio a agosto de este verano, en CHES, como veis ahí, y más de 48 trabajos que revisaron ellos. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que la incidencia global de enfermedad tromboembólica de estos pacientes era del 17%, bueno, entre 13 y 20%. Pero claro, subrayado, veréis aquí, cuando uno incluye las trombosis venosas profundas distales asintomáticas y las trombosis venosas de canalización de vías. En fin, vamos, que tromboembolismos pulmonares, como veis ahí, había un 7,1%. Eso sí, en UBI, pues como casi siempre, 4 veces más. Pero esta era la realidad para ellos. Bueno, el trabajo tenía algunos otros aspectos un poco discutibles, porque independientemente de ese cuadrado que dice, esa heterogeneidad que pone en duda la verdadera validez de coger todos estos datos y analizarlos todos juntos, ¿verdad? Pues aparte de eso, como veis aquí, pues la adjudicación de pesos relativos pues es bastante discutible, ¿no? Porque hay series con muchísima N que tienen un peso pues parecido a otras con muchísima menos N, y esto puede tener un impacto. Veis, por ejemplo, que la incidencia era muy baja, pues con este peso relativo pues pesa lo que pesa. O sea que a lo mejor incluso menos de lo que aquí se habla. Pero bueno, vamos a quedarnos con esas cifras, un 17% global y un 7% de tromboembolismo pulmonares. Pero bueno, eso al fin y al cabo son todos estudios retrospectivos. ¿Y qué es lo que se está viendo o qué es lo que se fue viendo a partir del año pasado en los estudios prospectivos que empezaron a publicarse todos a partir, yo creo que de enero de este año? Pues en este ensayo clínico, el RAPID, ¿qué es lo que vieron? Pues señores, que en el brazo control de pacientes que venían recibiendo una profilaxis normal, no una profilaxis especialmente intensa, ni siquiera a niveles terapéuticos, como era el objetivo de este ensayo clínico, señores, la incidencia de tromboembolismo venoso, ya no solamente TEP, tromboembolismo venoso, 2,5%. O en este otro, uno de los más comentados de los ensayos multiplataforma, y que apareció, yo creo que este verano, en agosto probablemente, en New England, que es lo que estábamos viendo, lo que vieron ellos, pues que eventos trombóticos mayores que incluían TVP y complicaciones arteriales tanto del sistema nervioso central como coronarios, 2,1%. O en este otro más reciente, el Inspiration, ¿veis ahí? Los pacientes que recibían dosis estándar de profilaxis, no las perdieron, dosis estándar 3,5%. O sea que parece que todo lo que se va publicando apunta en ese... Bueno, todo, siempre hay artículos un poco que por llamar la atención, ¿verdad? Por ejemplo, que yo creo que es hace un par de semanas que aparece en JAMA, en este ensayo clínico, señores, el brazo que venía recibiendo profilaxis estándar tiene una incidencia de complicaciones tromboembólicas venosas y arteriales del 29%, casi un 3. Bueno, pues no deja de llamar la atención. Hombre, la verdad es que se habla bastante de que bueno, la N es pequeña, de que eran 12 centros donde se reclutaban pacientes y tardaron un año en meter estos 250 pacientes, de que habla de incidencia de complicaciones globales arteriales y venosas, mayores y menores, de que la mortalidad, señores, bueno, 25% de mortalidad, esto es mucha mortalidad, ¿veis? La mortalidad que teníamos nosotros y la mortalidad que ha seguido habiendo en nuestro centro, pero bueno, a pesar de todo, ahí está. Eran, yo creo que un 7 o un 8% de tromboembolismos pulmonares, pero de tromboembolismo venoso siempre hay ensayos discordantes. Es que a lo mejor estamos mirando mal y estas grandes diferencias en la incidencia de complicaciones tromboembólicas depende de que se miren solo después del ingreso o también desde antes del ingreso, porque era una cosa que a nosotros ya nos había llamado la atención. En nuestros pacientes, casi la mitad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar se diagnosticaban en urgencias o al día siguiente en planta. O sea que si quitamos esos, la verdad es que la incidencia de complicaciones tromboembólicas COVID en el paciente ya ingresado parecía baja. Eso nos cuentan estos
estos autores italianos en esta publicación que yo creo que es de finales del año pasado y que decían, parece obligatorio que haya que investigar, como veis ahí, perdona, investigar la eficacia y la seguridad de una tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio antes de ingresar, porque a lo mejor es ahí donde está la mayor parte del pan. Bueno, pues también en esto hay alguna evidencia, porque un prestigiosísimo grupo de investigadores, un grupo de Goldhaber, americanos, yo creo que estos son de New York, bueno, ellos ya nos contaban hacia junio, julio del año pasado, una también muy prestigiosa revista, el Jack, que de una serie suya de lo que vieron al principio de la pandemia allí, de más de 1000 pacientes, de los cuales 715 no precisaban ingreso, que es cero. Incidencia de complicaciones tromboembólicas venosas en este grupo de pacientes COVID que no precisan ingreso, cero. Bueno, y esto bueno, pues es una descripción epidemiológica, pero realmente lo que sugerían los autores italianos de hacer un estudio de seguridad y eficacia de la profilaxis, bueno, pues aportará muchísima más información y muchísimo más evidencia de primer nivel. Eso fue lo que se plantearon los autores de este ensayo clínico, el ACTIV-4B, como veis ahí, que se propuso incluir 7.000 pacientes sintomáticos que no precisaban ingreso y someterlos a brazo placebo o diferentes dosis de profilaxis de enfermedad tromboembólica. No habían llegado ni a 600 cuando el grupo finalizó el ensayo clínico y pretendían meter 7.000. ¿Por qué? Pues porque la incidencia de complicaciones tromboembólicas en el grupo placebo fue cero y en los grupos otros pues casi también. O sea que no parece ni que haya mucha complicación tromboembólica en los pacientes COVID que no ingresan, ni por supuesto que la implementación de protocolos de profilaxis vaya a tener un impacto importante. Como conclusión de todo esto que venimos hablando hasta ahora, pues tampoco nos puede extrañar mucho que a finales de este verano el grupo de expertos de la ACP, que suele sacar las recomendaciones, yo creo que cada 4 años en CHEST sobre el manejo de enfermedad tromboembólica venosa, pues nos dijeran que para los pacientes COVID, lo mismo los pacientes graves que ingresan en planta que los críticos que ingresan en UCI, pues lo que ellos aconsejan son profilaxis enteros. Eso sí, con la sutileza semántica de yo recomiendo o yo sugiero, lógicamente por la diferente, digamos que, robustez del respaldo de evidencia que existe detrás de cada uno de ellos. Es mucho más para los pacientes de planta, no tanto para los pacientes de UCI, pero ellos se decantan, recomiendan o sugieren dosis de profilaxis convencional, nada de intermedias o terapéuticas. Y, por supuesto, solamente para el paciente durante el tiempo que está ingresado. Cuando se va de alta, nada. Bien. Había otro aspecto que se venía hablando mucho desde el principio de la pandemia, de esta complicación tromboembólica, de si realmente lo que estábamos viendo los pacientes era una enfermedad tromboembólica venosa clásica de focos trombógenos extrapulmonares y embolización a distancia en el pulmón. La fisiopatología que todos conocemos de la enfermedad tromboembólica venosa, o esto era más fenómenos trombóticos locales desencadenados por la lesión local que el propio virus o la tormenta inflamatoria estaban provocando en la circulación distal pulmonar, la endotelitis o endotelialitis de la que tanto se venía hablando entonces. Una de las primeras explicaciones al respecto es la de este italiano, Marco Cataneo, en el que hacía una reflexión sobre la fiebre que nos había invadido a todos de utilizar dosis elevadas de heparina, que a lo mejor no tenían un impacto sobre la coagulación y sí que la iban a tener sobre la respuesta inmunitaria, la eficacia de la respuesta inmunitaria que pudiera estar brindando o desarrollando el paciente en contra de la enfermedad. Porque a mí, esto de la tromboinflamación, que ese nombre se le puso, esto de la tromboinflamación siempre me ha recordado un poquito a la red, esa que los ¿cómo se dice? Bueno, la película esta de Espartaco, de los luchadores, de los gladiadores, ¿todos os acordáis del gladiador aquel negro enorme que peleaba contra él y que luchaba con la red esa, ¿no? Pues el sistema inmunitario, la
desencadena o favorece el desarrollo de trombosis en forma de redes de fibrina que de alguna manera lanza el sistema sobre los microorganismos que presuntamente invasivos, como se hacía en plena pelea. Frenar con heparina este tipo de respuesta, pues a lo mejor no tiene unas consecuencias beneficiosas en los procesos trombóticos y sí una consecuencia deletérea en la respuesta tromboinflamatoria y en la eficacia inmunológica, al fin y al cabo, de estos pacientes. En este sentido, el mismo grupo de Freddy Claude, del que antes hemos hablado, el prestigioso grupo holandés de tromboembolismo pulmonar, hace unos cuantos meses ya nos venían contando que de esto hay bastante realidad, porque lo que ellos estaban viendo es que los tromboembolismos pulmonares asociados a COVID eran de un fenotipo diferente de los tromboembolismos pulmonares habituales. No se metían en la patogenia subyacente, pero sí que lo que ellos estaban viendo, ojo, desde este altar de tener 23 pacientes, se permitían decirnos que probablemente esto es algo completamente distinto porque ellos estaban viendo que la carga trombótica de esos pacientes era menor, que la repercusión hemodinámica que provocaba sobre el ventrículo derecho era menor y que por lo tanto los datos de sobrecarga ventricular derecha de fallo eran menores y que por lo tanto para ellos había pocas dudas de que esto era un fenotipo distinto, reforzado además por como ellos decían, la ausencia de trombosis venosa profunda, al menos clínicamente evidente. Bueno, cuando leímos este artículo, a mí personalmente me impactó bastante, porque tampoco era lo que nosotros estábamos viendo, la sensación que tenía yo de que nuestros pacientes no eran diferentes. Y bueno, pues legitimados por el que nosotros también teníamos algún paciente, y más que esos veintitantos de los holandeses, pues hicimos nuestro estudio en lo que estábamos viendo en nuestros pacientes. Para este trabajo contamos con la colaboración inestimable de los compañeros de Rayos. Gracias, Sara, por todo lo que trabajaste aquel entonces para nosotros, y este trabajo lo lideró Javi Pollo y lo presentó todavía reciente Congreso de la Sociedad Europea de Respiratorio. Nuestros pacientes COVID no tenían un perfil clínico diferente de los pacientes con tromboembolismo pulmonar no COVID. Hombre, sí que había diferencias estadísticamente significativas en la nosocomialidad de ellos, lógicamente. Durante la pandemia COVID hemos visto mucho más tromboembolismo pulmonar intrahospitalario. Lógicamente, los niveles del dímero D a nadie extrañó que fueran muy superiores en los pacientes con COVID, los niveles de linfocitos fueran inferiores, que la prevalencia de neoplasia en esos pacientes fuera claramente menor, o que la presencia de infiltrados pulmonares, lógicamente, fuera muchísimo mayor en los pacientes COVID que en los pacientes con tromboembolismo pulmonar no asociado a COVID. Pero nosotros no teníamos ningún motivo para pensar que existía un fenotipo diferente de los pacientes con tromboembolismo pulmonar COVID. Pero bueno, aunque existan dudas más que fundadas para pensar que aumentar la dosis de profilaxis no tiene un impacto positivo en la incidencia de complicaciones tromboembólicas, es al menos seguro. Porque si algo parecía que teníamos claro al principio de esta epidemia es que los pacientes pues, no sangraban. Tenían complicaciones o no tenían complicaciones, pero desde luego lo que parecía claro es que estos pacientes no sangraban. Bueno, hay que ir dejando pasar el tiempo porque ya antes de finales del año pasado este grupo francés ya nos contaba que en su esto no estaba siendo así y que estaban viendo un porcentaje nada despreciable de complicaciones hemorrágicas en los pacientes a los que con cierta, digamos que inconsciencia, entre comillas, estaban implementando protocolos de profilaxis elevados o incluso pasando a dosis terapéuticas de anticoagulación sin haber confirmado la presencia realmente de enfermedad tromboembólica por debajo. 2 semanas después, en la misma revista, aparece este otro trabajo, también francés, y este ya multicéntrico, en el que lo que encuentran es lo mismo, señores, que aquí es probable que esté habiendo mucha más hemorragia de lo que hasta ahora creíamos. Era nuestra sensación. Y nos pusimos a mirarlo y a finales de año nosotros miramos qué es lo que habíamos podido ir viendo en nuestros pacientes desde el verano, yo creo desde agosto, sí, aquí ven, desde agosto hasta diciembre, 353 pacientes. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que un porcentaje nada despreciable de ellos tenían complicaciones hemorrágicas. Y complicaciones hemorrágicas mayores casi un 4%, cosa que es preocupante, ¿no? ¿Y qué es lo que se estaba viendo
Pues mira, si tiramos hacia atrás y retomamos el metaanálisis de mi amigo David Jiménez, del que antes hemos hablado a propósito de incidencia, pues como era un metaanálisis en el que estudiaban incidencia y complicaciones hemorrágicas, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Pues que, mira, sorprendentemente, un porcentaje muy parecido, ¿eh? Un 7,8%, bueno, entre 2 y un 15% de los pacientes tenían hemorragia clínicamente significativa. Y de ellos, un 3,9%, casualmente un porcentaje muy parecido al que nosotros habíamos encontrado, hemorragias mayores. Y que, claro, lo que más le llamaba a ellos la atención era que, bueno, lógicamente los pacientes que más sangraban eran los que recibían mayores dosis de anticoagulación, de heparinas, o sea, niveles terapéuticos de anticoagulación. Bien, pues nosotros nos planteamos qué estaba pasando en nuestros pacientes y nos planteamos hacerlo en estudio por 2 periodos. ¿Qué es lo que habíamos visto hasta que empezó el nuevo protocolo a partir del 1 de abril, en el que todos nos vimos obligados a utilizar unas dosis de profilaxis superiores a las que hasta entonces veníamos poniendo, versus después del 1 de abril? Bueno, y entonces este es un trabajo que presenta nuestra residente Paula Bordallo en el próximo congreso de Sevilla de la Sociedad Española de Respiratorio. Comparativo, antes y después del 1 de abril. Bueno, pues como veis ahí, la incidencia de TEP nosocomial muy baja, no cambia significativamente, a pesar de que está muy claro de que, como veis ahí, pacientes sin profilaxis, que en el primer periodo eran casi 1 de cada 5, prácticamente dejó de haber pacientes sin profilaxis. Muy bien, era lo que había que hacer. Con profilaxis convencional, antes del cambio de protocolo, eran prácticamente la mitad, y después del protocolo, pues prácticamente no hay. ¿Por qué? Pues porque casi todos los pacientes estaban con profilaxis intermedia o dosis terapéuticas. O sea que, a pesar de que el cambio de protocolo a partir del 1 de abril sí que se tradujo en un cambio evidente del comportamiento de las prácticas clínicas en nuestro centro, eso no revirtió en una reducción de las complicaciones trombóticas y sí, sin embargo, en una clara y significativa aumento de las complicaciones hemorrágicas. Hemorragias totales se doblaban y lo más preocupante, que las hemorragias mayores también. ¿Qué es lo que concluíamos? Pues lógicamente que tras el cambio de protocolo en nuestro hospital no se observó una reducción relevante de la incidencia, contrariamente a la incidencia de hemorragias, se dobló, llegando incluso a superar ampliamente a la incidencia de complicaciones trombóticas. Bien, que es algo parecido en porcentajes y en conclusión de lo que este metaanálisis que ya hemos tenido varias veces para comentar aquí concluía, que no hay una asociación entre la intensidad de la tromboprofilaxis y las complicaciones trombóticas y que, sin embargo, sí que hay un paralelismo entre las dosis cada vez más elevadas de heparina y las complicaciones hemorrágicas. ¿Qué es lo que podemos concluir entonces después de todo esto? Pues que la incidencia de tromboembolismo venoso durante la estancia hospitalaria por COVID-19 es muy inferior a la que se pensó durante las primeras semanas de la pandemia, que afecta fundamentalmente a pacientes graves que requieren UCI, que la dosis de profilaxis heparínica de intensidad intermedia o alta no parecen reducirla, que al contrario de lo que se asumió durante los primeros meses de la pandemia, las complicaciones hemorrágicas no son en absoluto raras, que la administración de dosis intermedias de profilaxis heparínica se asocia con un aumento significativo de las complicaciones hemorrágicas, que la incidencia de complicaciones trombólicas en los pacientes que por su levedad no precisan ingreso es baja y la profilaxis heparínica no se asocia con beneficios, y que la incidencia de tromboembolismo venoso tras el alta por COVID es baja. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, como dice Suena, para ti.